Aleluya. ¿Lo tenemos, amados? Si no lo tenemos, mire, aquí enfrente está la pantalla para que avancemos en el tiempo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo voy a leer en el español mexicano, a su nombre. Dice la escritura para la gloria del Señor: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Escuchó bien lo que dice la escritura? Cambien su manera de pensar, porque el hombre es que, el hombre es lo que piensa, a su nombre. Dice la escritura que el hombre es según lo que piensa. No vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Padre, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús te damos a ti el honor, te damos a ti, Señor, la gloria en el nombre de Jesús. Gracias te damos, bendito Dios, porque, Señor, sabemos que estamos aquí no por casualidad, sino que tienes algo, Señor, que hablar e impartir a nuestro corazón. Bendícenos con esta palabra en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Te lo pedimos. Amén y amén. Puede ocupar su lugar, mi amado hermano, mi amada hermana. Gloria al Señor. Buenas tardes. Gloria al Señor. Todos somos de casa, no, creo que no es necesario presentarme. Amén. Todos nos conocemos. Gloria a Jesús. Pero por si alguien no me conoce, soy Miguel Hernández. Amén. A su nombre. Aleluya. ¿Cuántos están cansados, hermanos? Agotados, cansaditos. Amén. Del día calurosísimo que tuvimos hoy. Amén. Un calor que si nos echábamos aceite, creo que se nos prendía encima. Pero aquí estamos vivos por la gracia de Dios. Amén. Aquí estamos en este lugar, a pesar de que muchos quisimos quedarnos tal vez en nuestra casa a descansar. Pero estamos aquí, lo logramos. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno que estamos acá. En esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema muy importante, y lo hemos venido compartiendo desde el domingo pasado. Hoy estamos a miércoles y queremos continuar con la segunda faceta de lo que estuvimos hablando. Tal vez los que no estuvieron acá el domingo, tal vez no van a poder conjeturar las dos cosas que hemos hablado, pero estamos hablando acerca de la adoración a Dios, que es nuestro servicio a Dios. Cuando le servimos a Dios, le adoramos, y también le adoramos, amén, con nuestro estilo de vida. La adoración tiene que ver mucho con el estilo de vida, la adoración tiene que ver con la forma en la que nosotros tratamos a las demás personas, a su nombre. La adoración tiene que ver cómo tratamos a nuestra esposa. La adoración tiene que ver mucho cómo tratamos a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y aquí en la carta a los Romanos, si hay alguien que la ha analizado, la ha estudiado, nos está hablando de nuestra adoración a Dios y nuestro servicio a Dios y nuestras relaciones interpersonales, las relaciones familiares, las relaciones, las amistades, amén, nuestra vida social, nuestra vida pública y nuestra vida íntima. Y es muy importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender que nuestra adoración tiene que ver con esas tres facetas: lo íntimo, lo público y lo relacional con las demás personas, porque si no, nuestra adoración no tendría ningún efecto y tampoco seríamos un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Tal vez para muchos la adoración, y no estoy hablando de la adoración de lo que muchos hablan o lo que muchos han hablado que es adoración. Adoración
es mucho más que levantar nuestras manos. Es mucho más que estar hincados, es mucho más que cantar un canto de santo, santo, santo. Usted puede cantar toda su vida santo, 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 y si no tiene buenas relaciones en su familia, con sus hermanos, con sus hermanas, usted se va a quedar en el rapto diciendo santo, 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 santo. ¿Cuántos están acá? Eso fue como un chiste, pero es algo serio. Usted se va a quedar cantando santo, santo y no va a ir a ningún lado, porque la adoración, hermanos, la adoración tiene que ver en amar a Dios, servirle a Dios y nuestras relaciones con nuestra familia, nuestros amigos, nuestra vida social y nuestra vida íntima. Y vaya que la vida íntima es tan importante, hermanos, porque muchos de nosotros, muchas personas tienen una vida oculta que ni la esposa ni el esposo conocen. Somos, muchas veces cuando el esposo se muere un extraño, porque nunca el esposo es conocido, la esposa nunca va a ser conocida. Podemos vivir cientos y miles de años y nunca vamos a llegar a conocernos realmente, porque somos seres muy complicados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas hermanas dicen amén? ¿Cuántos hermanos dicen amén? No, hay seres, nadie quiere decir amén. Pero somos seres muy complicados. A veces nuestras emociones, nuestros problemas y toda la negatividad que nosotros recibimos, a veces la descargamos sobre nuestras familias y no sabemos cómo terminar facetas. Amén. Los problemas que nosotros tenemos en el trabajo, con la familia, amén, no podemos traer eso a la casa y descargar nuestras ansiedades, nuestros corajes sobre nuestra familia. Y ahí podemos empezar a perder eficacia en cuanto a la adoración. Y después de pelearnos, discutir en el hogar, venimos a la iglesia y tenemos una apariencia de piedad, pero es una apariencia, no es una realidad. ¿Cuántos están acá? Entonces es necesario que nosotros entendamos que la adoración es mucho más, hermanos, que eso, y hablamos la semana pasada, que es presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo, que es el tipo de sacrificio que a Dios le agrada. Es la verdadera forma de adorarle. Amén. Y eso es muy, 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 muy importante que nosotros lo entendamos. Pero ahora vamos a hablar del capítulo 2, donde nos va a enseñar la escritura, el escritor de los Romanos, que es el apóstol Pablo, nos dice a nosotros que no imitemos las conductas ni las costumbres del mundo. Nosotros, dile que está al lado suyo, nosotros somos diferentes. Y el reto, hermanos, el reto es ser diferentes a las demás personas. Ese es la diferencia que debe de haber entre los hijos de Dios y los hijos del mundo, los hijos de Satanás. Tiene que haber una diferencia. Mi vida tiene que ser diferente a las personas que no conocen a Cristo. Mi matrimonio tiene que ser diferente al matrimonio que vive sin Cristo. Mi forma en el trabajo tiene que ser diferente al compañero que no tiene a Cristo. ¿Cuántos están acá? Mi forma de pensar tiene que ser diferente. Y ahí es donde yo quiero intentar desarrollar, amén, el sermón, intentar desarrollar el sermón en esta noche. Así que vamos a encontrar un término que habla la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y tenemos que verificar, hermanos, que es la voluntad de Dios, que es una frase muy común y creo que a veces cuando la utilizamos puede que no sepamos de qué estamos hablando. La voluntad de Dios. Eso espiritualmente, hermano, no es nada saludable que no entendamos qué es la voluntad de Dios. Porque mucha gente en este tiempo están pensando que están haciendo la voluntad de Dios porque estamos ocupando un lugar en la iglesia, que estamos haciendo la voluntad de Dios porque tenemos un cargo en la iglesia,
que estamos haciendo la voluntad de Dios porque tenemos una posición en la iglesia y en parte, pero no es el todo. Entonces, entender la voluntad de Dios, hermanos, es armar un rompecabezas a través de toda la escritura, a través de Génesis hasta el Apocalipsis, para que yo pueda vivir la vida espiritual que Dios le demanda a sus hijos, que rescató de las tinieblas, de la muerte, y les dio vida y les dio su espíritu para que vivan según la voluntad de Él. Y cuando nosotros miramos a Jesús, Jesús era muy entendido que Él vino a hacer la voluntad de aquel que le envió. ¿Sí? ¿Cuántos están acá? Él estaba en su mente, ya Jesús sabía que había venido para cumplir un propósito. Y las personas que no entienden cuál es la voluntad de Dios para su vida, se va a encontrar, hermanos, haciendo muchas cosas, pensando de muchas maneras, pero probablemente te encuentres haciendo tu voluntad y no la de Dios. Es por eso que cuando yo miro el ministerio de Jesús, es un ministerio exitoso, un respaldo absoluto de Dios en su vida, en su ministerio. Y muchos ministros estamos haciendo muchas cosas, pero realmente la pregunta, amén, que va del millón de los 100 millones de dólares es si estamos haciendo lo que es la voluntad de Dios. Si nos acostumbramos nosotros solamente al lenguaje acostumbrado y religioso de pensar, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y si alguien te pregunta, ¿a qué te refieres cuando dices que estás haciendo la voluntad de Dios? Muchos de nosotros vamos a tener respuestas a nuestros ideales, ideas, conceptos, pensamientos. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que mucho de lo que nosotros pensamos se origina mucho en lo que nosotros hacemos o lo que a nosotros nos gusta hacer. ¿Sí se da cuenta? La voluntad de Dios no tiene, hermanos, que ver con lo que te gusta hacer. A su nombre. La voluntad de Dios, hermanos, no es algo que una persona que está en sus 5 sentidos diga, oh sí, Señor, yo voy a hacer estoy haciendo tu voluntad. A Jesús le fue difícil hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos ¿estamos conectados o no estamos conectados? Le fue difícil hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no es algo fácil. Y mucho menos si desconocemos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que su hijo muriera en la cruz del Calvario. Y Jesús dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús no quería padecer, hermanos, todo eso que estamos profetizando de él. Si había otra manera, pero el Padre cayó, dijo, no hay otra manera, hijo. No hay otra manera. Y Jesús otra vez orando, la tercera vez orando, y vuelve a hacer la pregunta, Señor, hay otra manera, hay otra forma de que yo haga tu voluntad, pero que no se haga lo que yo quiero, sino como tú. Y muchas veces ese que no sea como yo quiero se vuelve un yo quiero lo que yo hago. Y ¿qué me importa lo que los demás hermanos piensen de mí? Ay, bendito Dios. Este tema, hermanos, es un tema muy importante para que tengamos una salud espiritual en nosotros. Porque podemos pensar que hacer la voluntad de Dios es algo fácil. No es meter un tornillo o sacar un tornillo. Aleluya, hermano, que es mecánico. A veces hasta eso es difícil. Meter un tornillo, hasta barra el tornillo. No es fácil. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Por eso mucha gente llega a la iglesia y cuando se da cuenta realmente lo que Dios manda hacer, hermanos, mejor se van. Mejor me subo a otro barco y no ir a Nínive. A su nombre. Pero tienes que ir a profetizar. ¿A dónde tenía que ir Jonás?
lo mandaron a predicar a Nínive y se fue para un barco para Tarsis. Hacer la voluntad de Dios muchas veces es algo amargo, pero trae beneficios a nuestra vida. El profeta Elías dijo: Señor, mejor quítame la vida sentado bajo de un árbol, de un enebro. Y el Señor no quería quitarle la vida, no era su voluntad quitarle la vida. Su voluntad es que fuera y ungiera a 3 personas más. Y aquí es donde nos podemos detener y quiero que usted piense cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y yo me doy cuenta, hermanos, que muchas de las predicaciones, y yo no estoy en contra, cada quien tiene su llamado, su talento, su ministerio, pero muchas de las predicaciones tienen que ver con el bienestar de la persona. Y claro, hermanos, eso es el evangelio, buenas nuevas, que Dios quiere que usted esté bien con Dios. Aunque en esta vida llevemos muchos problemas, muchas ansiedades y nos encontremos, hermanos, con grandes problemas y con grandes desafíos. A su nombre. Pero cuando nos damos cuenta nosotros y logramos, hermanos, entender, nos ponemos serios, nos vamos a dar cuenta que Dios desea, escuche bien, Dios no desea que te vaya mal, Dios desea que te vaya bien. Dios desea que te vaya bien. ¿Cuántos creen que Dios desea que nos vaya bien? Pero ese bien no tiene que ver con lo que usted piensa, sino en lo que Él piensa. Porque eso que Dios desea que sea para un bien tuyo, Dios dice: te tengo que llevar por el desierto. Y uno dice: ¿pero por qué, Señor? Si desea mi bien, pero tú me quieres llevar por un proceso en el desierto. Y yo no quiero el desierto. Pues el bien que Dios tiene para ti es llevarte por el desierto para introducirte a la tierra prometida. No sé por qué me estoy metiendo aquí, porque siento en mi espíritu que es un poco difícil, hermanos, que nosotros podamos entender cómo Dios está tratando con nosotros. Porque nosotros queremos que Dios trate de maneras diferentes. Yo no quiero la cruz. Yo no quiero ser perseguido. Aquí abajo de este enebro quiero morirme. Mejor en el barco que va hacia Tarsis. Estoy más seguro que ir a Nínive. Entonces, muchos de los sermones que se están predicando, están saliendo, hermanos, habla siempre del humano, de alcanzar victorias, vencer tus gigantes, derrotar, alcanzar las riquezas, alcanzar una buena economía, y todo eso está bien. Pero muchas veces, para que nosotros alcancemos un bienestar económico, Dios nos va a pasar por un momento estrecho donde vamos a pasar la tarjeta y no va a haber nada. Donde Dios nos va a enseñar a depender de Él. Donde vamos a estar diciendo: queremos carne y esperar que la carne venga de la carnicería, y Dios baja la carne desde el cielo por codornices. ¿Lo dije bien? Y nosotros queremos que Dios lo haga a nuestra manera, a nuestro antojo. Pero lo que Dios, hermanos, en su voluntad busca perfeccionarnos. Hay veces que alguien se iba a alegrar en esta hora. De todo ese proceso, hermanos, de llevarnos por un camino que nada más encontramos la puerta de la salida, pero no sabemos para dónde vamos, es lo que Dios está usando, mi amado hermano, para perfeccionarnos. Es el medio que Dios va a usar para que usted madure. Es el medio que Él va a usar para que usted le conozca. Así que su voluntad, hermanos, puede ser algo difícil de que nosotros la entendamos. Y si no la entendemos antes del proceso, en el proceso nos vamos a encontrar haciendo lo que nuestro corazón nos dicta y no la voluntad de Dios. Pasar, hermanos, por el valle de sombra de muerte no es fácil. Pero el salmista sabe que Dios es su pastor y lo va a llevar a un lugar seguro. A su nombre.
que va a aguantar las sombras, va a aguantar el temor, va a aguantar el terror, pero sabe que el que está pastoreándolo es un pastor que va a cuidar su vida y lo va a llevar a un lugar seguro. Entonces el deber de nosotros es confiar en la voluntad de Dios para con nosotros, nos lleve por donde Él le plazca llevarnos, pues Él es el pastor. Diga gloria a Dios. Tengo el mejor pastor del mundo, aleluya, Jehová de los ejércitos. A su nombre, aleluya. Él es Jehová Roy, el buen pastor, el que nos pastorea, el que nos va a llevar a un lugar seguro. Pero ¿sabe qué quiere Él? Que le sigas. ¿Sabe qué espera Él? Que confíes. ¿Sabes qué espera Él? Que te niegues a ti mismo. ¿Sabes qué espera Él, mi amado hermano? Que en ese momento que Él te está llevando hacia tu tierra prometida, usted pueda descansar en Él. Aleluya. Porque muchos de nosotros nos subimos al avión y nos sentamos en el avión y nos sentamos muy seguros en el avión. Nos ponemos el cinturón, no sé para qué rayos le ponen cinturón a los aviones, pero te ponen un cinturón y te lo tienes que hacer, te lo tienes que poner el cinturón. Y te sientas tranquilo y no sabes ni quién rayos es el piloto que va a levantar esa cosa en los cielos. Si aprendió ayer, si es la primera vez, si tiene alguna indiscapacidad. ¿Sí, correcto? ¿Cómo? Discapacidad, gracias hermana. Si tiene alguna discapacidad, si es un loco, no, tú nomás te sientas y dices, bueno, a donde me lleve. Y estás tranquilo. Lo conociste, platicaste con él, tomaste café con él, lo invitaste a comer, pero confías que él te va a llevar a donde compraste el boleto. A su nombre. Te subes en el camión y sabes que el que va a manejar el camión, si vas a algún lugar, sabes que él te va a llevar al lugar para donde pagaste tu boleto y estás confiado en él. Y no lo conoces. No lo conoces. Vas, depositas tu dinero en el banco y no conoces a los banqueros, pero piensas que ahí está seguro tu dinero, estás tranquilo. Aleluya. Ahorita dijo, oh, mi cuenta de banco. Y hacemos muchas cosas, hermanos, en las que confiamos. Llevas tu carro al mecánico y confías que lo va a dejar bueno. Vas a comprar un carro y confías que te van a vender un buen carro. Es más, te subes a tu carro y lo manejas y confías en ese carro que te va a llevar a Nacogdoches, a Lufkin, a Tyler, a donde tú vayas a ir. Y inconscientemente muchas veces ponemos nuestra confianza en cosas y en personas que son limitados, pero Jehová Roy, aleluya, el buen pastor, mi amado hermano, es digno que nosotros como ovejas pongamos toda nuestra confianza en Él. Y así como te subes en el avión y te sientas o en el camión y te echas es más, hay gente ahorita que se sube al carro Tesla, lo programa y se van sin poner la mano en el volante. Y tienen la capacidad de confiar de que ese vehículo va a agarrar las curvas, que a veces para uno es difícil, ¿no? Pero la gente ya le está confiando a esos vehículos robóticos e inteligentes. ¿Por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no confías en Él en los momentos de dificultad? Él tiene el control. Él tiene el control. Si tienes un diagnóstico, Jehová tiene el control. Su voluntad de tu vida, si una enfermedad llegó a tu vida, fue su voluntad. Él va a darte la fuerza para que puedas lidiar con eso. A su nombre. Si estamos pasando por una situación difícil, confía en Él, que Él sabe lo que está haciendo. Confía en su palabra, confía en sus promesas, porque su voluntad de Él, mi amado hermano, es perfeccionarte en medio de cualquier proceso.
En medio de cualquier situación, su voluntad es que te está llevando hacia una perfección y hacia una madurez. Y una vez que el creyente, una vez que el Hijo de Dios lo toma como padre y decide poner su confianza en él, mi amado hermano, podemos decir como el salmista, que es uno de los versículos que yo amo tanto: aunque la tierra se estremezca, aleluya, y se traspasen los montes al corazón del mar. Miren lo que está mirando el salmista. Yo con todo eso voy a confiar en Jehová. Eso es conocerle. Eso es conocer su palabra. Eso es conocer sus promesas. Eso es conocer su voluntad. Aleluya. El apóstol Pablo, mi amado hermano, va en un barco y le dice: varones, no tengan temor, porque Dios ha dicho. Aleluya. Sabía que Dios tenía un plan para su vida y que su voluntad es que llegara a un lugar. Aleluya. Y no importa lo que pasemos, tenemos un lugar donde Dios nos está esperando. Un lugar donde Él nos va a llevar. A su nombre. Así que ¿cómo logra el creyente? ¿Cómo logramos nosotros como ovejas tener una cosmovisión correcta de lo que es la voluntad de Dios para mi vida? En primer lugar, hermanos, y ya de aquí, ya cuando digo el primer lugar, es porque ya usted sabe que ahí me voy rápido. Nada más me gusta establecer algunas cosas y darle tantas vueltas al sermón. Lo que quiero es que me logres entender en esta tarde, en esta noche. ¿Cómo logramos nosotros tener una cosmovisión correcta? Primer lugar, reconocer, hermanos, la necesidad de tener una mente renovada. Así que todo comienza en nuestra mente. Y lo que leímos en la escritura: cambia tu manera. Déjeme buscar Romanos. Cambia tu manera. Cambia su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Entonces, mi manera de pensar, muchas veces hay gente, hermanos, que vive en la negatividad. Gente negativa. Aleluya. A veces nosotros mismos no estamos rodeados de gente negativa. Nosotros mismos somos negativos. Y cuando yo miro a través de la escritura, me doy cuenta que hay una nación de Israel que salen de Egipto y que todo su camino era una mente que no fue renovada. En su mente estaba Egipto y pensaban como pensaban los egipcios. En su mente vivían como vivían los egipcios y dependían de las cosas de las que dependían los egipcios. Y su mente, hermanos, estaba esclavizada a las conductas de Egipto, a las tradiciones de Egipto, y no cambiaron su forma de pensar. Y como no miraban que en su atmósfera estuvieran las cosas en las que ellos confiaban, empezaron a renegar de Dios y de Moisés. Y toda su vida, hermanos, era negatividad. Su palabra o su canción favorita de ellos era: moriremos, moriremos, moriremos. Y cada rato a Moisés: por tu culpa nos trajiste a morir a este desierto. Aquí mejor nos hubiéramos muerto, nos hubiera dejado en Egipto que venir a morir en este desierto. Era la mente, la mentalidad de ellos. Y hay gente, aleluya, hay cristianos, no sé si llamarles cristianos, no, es que no. Si tu mente no ha sido renovada, es que creo que nos ha faltado tal vez nacer de nuevo, pero la mente tiene que ser renovada. Porque nuestra mente, hermanos, cuando nuestra mente es renovada, ese renovar, aunque el apóstol Pablo no lo va a decir, no lo dice en esta porción, pero Pablo nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Entonces debemos de pensar, y debemos no solamente pensar, también el apóstol Pablo dice que sintamos lo mismo que siente Cristo. Entonces son cosas y son conceptos que están en la escritura para ayudarnos a nosotros a entender, hermanos, que tenemos que sentir primero nosotros el deseo de hacer lo que Dios nos manda, pero teniendo la mente renovada, teniendo la mente de Cristo. Porque si nosotros no cambiamos
nuestra manera de pensar, no vamos a cambiar nuestra manera de vivir y vamos a ser como las demás personas del mundo. Vamos a ser como las demás personas que no conocen a Dios, como las demás personas que no han entregado su vida a Cristo. A su nombre. No sé cómo explicarlo. Por ejemplo, hoy en día, ¿se ha dado cuenta que las bodas son muy escasas? ¿Sí o no? Hoy solamente soy yo. Las bodas son muy escasas. Ya no sé, la gente ya no se casa como antes, cada ratito, bodas acá, bodas allá, no. Ahora la gente se junta, viven juntos y dice es mi novio y es mi novia. Porque si las cosas no funcionan en el hogar, ellos se separan. Se separan y punto. ¿Por qué? ¿De dónde surge la idea? ¿O de dónde surge esa idea de ese pensamiento? Surge muchas veces de padres de familia y aún también fluye muchas veces también del gobierno, de las leyes que se están estableciendo que van contrarias a la voluntad de Dios. Las leyes del mundo siempre van contrarias a la voluntad de Dios, reman diferente, reman al revés. Entonces la gente, hermanos, en lugar de nosotros como padres de familia, muchas veces decimos, bueno, pues sí es verdad, ¿para qué se casan? Y si después no funciona, van a pasar algunas consecuencias y mejor prueben si se van a adaptar. Pero mi Biblia dice, y esa es la voluntad de Dios, dejará el padre, el hombre dejará, o el hombre y la mujer, los dos, el muchacho y la muchacha, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces lo que Dios nos está diciendo, que tiene que haber una legalidad en el matrimonio. ¿Sí o no? Tiene que haber una legalidad en el matrimonio. Pero para la sociedad ya no le importa que el matrimonio sea legal. Y para muchos padres ya no le importa que el matrimonio sea legal. Es más, muchos no aconsejan a sus hijos que si ya están viviendo en unión libre, se casen, que es lo más justo que puedan hacer para que no estén fornicando. Entonces, para la gente del mundo ya no es necesario que el matrimonio sea legal. Para la iglesia debe de ser de suma importancia que el matrimonio sea legal, porque es la voluntad establecida por Dios. A su nombre. Entonces, Dios nos da principios. Dios nos da ideas. Dios nos escribió su voluntad en el corazón y en la mente para que no hagamos como hace el mundo. Aleluya. Para que no hagamos, para que no practiquemos las cosas como las hace el mundo. Dios desea, mi amado hermano, que el matrimonio sea santo. Aleluya. Que en el matrimonio haya pureza. Desea, aleluya, ¿cuántos varones hay aquí? Que usted trate a su esposa como un vaso frágil. Aleluya. Y que la esposa ame, aleluya, que el esposo, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y que la esposa, tome a su marido y lo respete como la cabeza del hogar. Usted dirá, eso no importa. El mundo está cambiando. Ahora la esposa es la que manda en la casa. La esposa es la que decide en la casa. La esposa la toma las decisiones importantes en la casa. La esposa. Y esos son los problemas que hay en el matrimonio y que van rumbo al fracaso porque estamos en contra de la voluntad que Dios nos manda. Todo aspecto de vida que vaya contrario a la voluntad de Dios, mi amado hermano, su fin es un fracaso. A su nombre. Entonces,
¿En qué lo podemos aplicar? Lo podemos aplicar en muchas cosas, en muchas maneras. Nosotros, los que tenemos compañías o los que tienen compañías, Dios nos dice que trates bien a tu siervo, a tus trabajadores, porque si ellos, eso es lo legal delante de Dios, porque si ellos claman a Dios por justicia, entonces Dios te traerá una retribución y el negocio está propenso al fracaso si no cambias tu manera de honrar a tus siervos, a su nombre. Entonces hay reglas e instituciones morales que Dios nos manda para que las cosas funcionen, para que el hogar funcione, para que tu negocio funcione, para que tu vida funcione. Y muchos de nosotros, mi amado hermano, no nos importa lo que a Dios le es grato, ni a lo que el Dios le es perfecto. Y estamos haciendo, muchos de nosotros, lo que a nosotros nos agrada. Entonces lo que necesitamos es una mente transformada. Dejen que Dios les vaya transformando. Dejemos que Él nos transforme mediante la renovación de su espíritu, o sea, de su mente, a fin de que en cada circunstancia nosotros podamos descubrir lo que es agradable y perfecto, lo que es agradable y perfecta voluntad de Dios. Así que, en segundo lugar, reconoce que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo no te pertenece. Si estás casada, tu cuerpo no te pertenece a ti, le pertenece a tu esposo. Si están casados, hombre o mujer, no te corresponde tu cuerpo, le corresponde a tu esposa y le corresponde a tu esposo. Son una sola carne. Estamos acá. Somos una. El matrimonio, el complemento llegan a ser un cuerpo cuando se unen en un santo matrimonio. Entonces ese cuerpo, mi amado hermano, el de tu esposa y el de tu esposo, debemos de entender que es un santuario santificado para la gloria de Dios. Es una persona donde habita el Espíritu de Dios. Tu esposa es una persona donde habita el Espíritu Santo. A partir, hermanos, de ese entendimiento, debe de haber un respeto. Debe de haber un respeto. Y a pasar los años, nos hemos dado cuenta que muchos problemas es porque ya no hay una complementación en el hogar, en la familia, es porque cada uno está haciendo lo que desea hacer y no la voluntad de Dios. A su nombre. Ahora lo que nos dice el apóstol, dice, les exhorto, pues hermanos, lo que leímos la semana pasada, a que ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Quieres tener victoria en todas las áreas de tu vida? Da tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entrégate así a Dios. Y como ya se me fue el tiempo, ahora, ¿cómo logramos? Si me ayudan los músicos, si pasa, mano, Lalo y Andrew. Si los músicos me ayudan, los de allá arriba. Los músicos de arriba, los ángeles, ¿no? Los querubines. Gloria al Señor. ¿Cómo logramos, hermanos, tener una mente renovada? ¿No le interesaría aprender usted cómo renovar mi mente? Aleluya. Quiere una guitarra, dice que se la pasen allá. ¿Cómo logramos tener una mente renovada? Nada más quiero darte 4 cosas que así leídas que te pueden ayudar. Número 1, estudia la palabra de Dios. Yo sé que Facebook, Twitter, Instagram es muy entretenido para los millennials, pero eso no te va a beneficiar en tu vida espiritual. Lo voy a repetir una vez más porque no escuché ningún amén. El Facebook, Twitter, Instagram y todo lo que hay ahí
en el celular es muy entretenido. Y hay gente que se ha hecho adicta a las redes sociales. Léete un libro, cómprate un libro que tenga un peso espiritual. Léelo. Léete un libro, lee la Biblia. Ponte retos. Si le regalas 4 horas a las redes sociales, inviértele. Sería un pecado que no invirtieras 1 hora a la Biblia. Hay muchos ministros, muchos pastores, muchos cantantes, muchos líderes en las iglesias que no les interesa lo que está escrito en la Biblia. Si no sabe leer, escucha la Biblia. Dale play al libro que tú quieras. Escúchalo. Absorbe la palabra de Dios. La palabra de Dios es medicina para tu alma, para tu cuerpo. Así que, ¿cómo alcanzo a tener una mente renovada? Estudia, lee la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar su pensamiento, su mente de Dios y la voluntad de Él. Ahí vamos a aprender cómo Él piensa. Número 2, estudiando la Biblia, estudiemos la Biblia para saber cómo nosotros pensamos. ¿Sabe que a veces mi pensamiento topa con lo que es la voluntad de Dios? ¿No le ha pasado? A veces, mira, ¿cómo? A ver, explíqueme, pastor, ¿cómo? Bueno, cuando estás enojada con tu hermano. La Biblia dice, ama a tu hermano. Y a veces dice uno, pues me cuesta amar a mi hermano, pero lo voy a amar. Pero a mi enemigo, aquel que no es mi hermano, a él sí no lo voy a perdonar. Y la Biblia dice, ama a tu enemigo. Ay, Dios mío, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Y Dios dice, sí, hijo, sí, ámalo. Porque cuando lo amas recibe sanidad. Y si tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Wow. Y si te quiere, lleva una milla extra con él. La milla extra. Y Dios piensa, su pensamiento, su mente, su voluntad es contraria muchas veces a nuestros pensamientos. Pero a la luz de la Escritura, cuando la estudiamos, nos damos cuenta cómo Él piensa. Y ahí hacemos un autoanálisis, la forma de cómo Dios piensa y la forma como nosotros pensamos y la forma como piensa el mundo actualmente. Reconocemos ahí lo falso. Cuando lees la Biblia reconoces lo falso. Es más, te das cuenta que muchos sermones ni tienen ni absolutamente nada que nutrirnos espiritualmente. Nos ayuda a comprender lo que es falso, y cuando nos ayuda a comprender lo que es falso, aún de nuestros pensamientos, nuestras emociones, Dios nos va transformando a la manera que Él piensa. A su nombre. Número 3, pidiendo su gracia. Pidiendo su gracia. ¿Por qué? ¿Cuál cualidad tiene su gracia? Su gracia nos transforma a la semejanza de Cristo. Para apropiarnos, su gracia nos ayuda a apropiarnos de su poder, y su gracia nos corrige en lo que es falso. Su gracia nos ayuda a caminar, hermanos, en este mundo que no es agradable a Él. Su gracia. Su gracia nos ayuda a no conformarnos a la forma como piensa el mundo, sino a la forma como Él piensa. Y podemos hablar de ejemplos bíblicos de hombres transformados. José, en Génesis 39, el problema con sus hermanos, pero Él los perdonó y lloró abrazándolos. Daniel, su forma de tener esos encuentros sobrenaturales con Dios, y el apóstol Pedro también, al encontrarse con la voluntad de Él. Así que el término, hermanos, de lo que es la voluntad de Dios, Dios desea que seamos transformados en nuestras mentes, para que Él nos encuentre haciendo lo que es agradable para Él. Y al fin de la historia, si te pones de pie, vamos a orar para
cantar un canto y luego ser despedidos. Al fin de la historia, un día Él nos pedirá cuentas de nuestras decisiones a cada uno, a cada mamá, a cada papá, a cada hijo, a cada gobierno, a cada rey, a cada nación, a cada pueblo, a cada estado. Dios pedirá cuentas. No habrá nadie que se excuse ante la voluntad de Él. Y los libros fueron abiertos. ¿Para qué? Para Dios comprobar que ahí estaba escrita su voluntad, y aquellos que llama a juicio los llama para decirles que esa era su voluntad de Él y que no hicieron la voluntad que Él determinó, y Dios los entregó a un juicio. Y Dios quiere que nosotros escapemos. Dios quiere, el Evangelio vino para traernos luz. El Evangelio son buenas nuevas de que lo que no podemos lograr nosotros, lo que no logran hacer las religiones, lo que no logran hacer los poderosos, Dios lo puede hacer si una vida se rinde a Él y acepta su voluntad. Cristo aceptó la voluntad de Dios, fue crucificado, era la voluntad de Él, pero Dios lo resucitó con el espíritu de su poder. Lo levantó arriba y le dio un lugar, el más excelso, el más alto. Y si nosotros caminamos en esta vida haciendo la voluntad de Él, dice la Escritura, un día reinaremos con Él. Un día reinaremos con Él. Así que yo le voy a invitar en esta tarde, en esta noche, a que cierre sus ojos un momentito allí. Cierra tus ojitos y dile: Señor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdame a ser un discípulo, un hijo, un siervo que te trae honra con su estilo de vida. Me llamaste para ser luz, me llamaste para ser sal, para ser diferente. Señor, que la mentira, el orgullo, la soberbia, la hipocresía no tenga cabida en mí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Bendice, Señor, cada hermano, cada hermana, Señor, que está presente acá, Señor, y que cada uno de nosotros encontremos la posición que necesitamos en ti, para que Cristo sea visible, Señor, en mí. Ayúdame cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Yo correré, anhelando tu favor, a tu altar, oh, a tu altar, yo correré, anhelando tu favor. Ven y míranos, Señor, con tu fuego enciéndenos, es tu gloria, es tu gloria. Que transforma, que libera, es tu gloria, oh Dios. Oh, a tu altar yo correré.
transforma, que libera. Es tu gloria, oh Dios, es tu gloria, Señor, es tu gloria, es tu gloria, es tu gloria, que transforma, que libera. Es tu gloria, oh Dios, es tu gloria, Gracias, Señor. es tu gloria, Señor, que transforma, que libera. Es tu gloria, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. Vamos a orar para ser despedidos.